Bienvenido, bienvenida. Soy Juan para todas las redes sociales. Bienvenidos a todos, a quienes nos acompañen y quienes después vean este video en cualquiera de las plataformas o redes sociales. El día de hoy vamos a hablar sobre Carl Jung. Carl Jung es una plática que vamos a dividir en dos partes. No van a ser tan largas ni extensas, pero vamos a hablar fundamentalmente sobre su trabajo y sobre sus aportaciones. ¿Ok? El tema de la plática es Jung y el inconsciente colectivo. Carl Jung tuvo varias aportaciones al mundo de la psicoterapia, pero esencialmente yo creo que una de ellas es el inconsciente colectivo, entre otras. Entonces vamos a hablar un poquito de él. Para quienes se vayan incorporando durante la transmisión, opinen, compartan, denle like, suscríbanse en TikTok, por favor, suscríbanse. Si te gusta el video, suscríbete para que siga haciendo más contenidos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera parte de dos. Comenzamos con el tema de Carl Jung. ¿Quién fue Carl Jung? Bueno, Carl Jung fue un psicólogo, bueno, fue un médico, psiquiatra, ¿sí? Que nació en Suiza en 1875 y falleció en 1961. Estudió medicina y posteriormente se especializó en psiquiatría. Carl Jung, en sus inicios, o en una parte de su vida, cuando estuvo involucrado en el mundo de la psiquiatría, conoció a Freud y su obra, eh, hubo un momento en que él, pues ambos fueron amigos, incluso colaboradores, y se admiraban mutuamente. Con el paso del tiempo, pues Carl Jung fue desarrollando como que su propia obra, sus propios conceptos y se fueron separando o alejando de las ideas que ya había establecido Freud, ¿sí? Esencialmente, ¿cuáles son las tres ideas en las cuales, digamos, separaron sus pensamientos o no estuvieron de acuerdo? Bueno, el primero es acerca del líbido. Acerca del líbido, Freud creía que el líbido era, pues, la energía sexual y Carl Jung creía que era la fuerza vital. Era una fuerza vital más amplia, ¿de acuerdo? Una fuerza vital más amplia que conectaba con la creatividad y la espiritualidad. Eso era lo que creía Jung, ¿sí? Acerca del inconsciente, Freud creía que el inconsciente se centraba únicamente en el inconsciente personal y Jung creía que no, que había mucho más allá, había algo más profundo detrás, ¿sí? Fue cuando introdujo el concepto o la teoría del inconsciente colectivo, de la cual vamos a hablar un poco, ¿sí? Y en lo que tenía que ver con religión y mitología, Freud creía que las veía como ilusiones o neurosis, y Carl Jung creía que eran expresiones profundas del psique humano. ¿Ok? Entonces desde ahí empezaron a tener ellos diferencias en su forma de ver los conceptos, la religión, las tradiciones, la mitología, la mente, la psique, etcétera, etcétera. Y así fue como pues se fueron, pues más que separando, pues más bien Carl Jung fue estableciendo sus conceptos y profundizando en ellos, ¿sí? Eh, una de sus grandes aportaciones pues es la psicología analítica, ¿sí? Jung desarrolló esta teoría que se centra en el estudio de los procesos inconscientes, ¿sí? Y por supuesto el inconsciente colectivo, ¿sí? Que contiene toda la memoria biológica de la especie, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las tres grandes aportaciones? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta breve plática? En la segunda parte vamos a ver esa conexión que tiene con el tarot, aprovechando que hay mucha gente en el mundo que lee el tarot, pero a veces no sabemos qué hay detrás del tarot. Y a quién demonios se le ocurrió hacer esas imágenes, cualquiera de los tarot que existan, ¿sí? Y no solamente esa herramienta, en general las herramientas que utiliza mucha gente que está en el mundo de la psicoterapia o terapias holísticas, y que utilizan algunas herramientas como para ayudar a la persona a que proyecte su inconsciente, ¿no? Al final todo tiene una conexión porque hay arquetipos detrás, ¿no? Entonces, digamos que las tres grandes aportaciones de Carl Jung, la primera son los arquetipos, ¿ok? Carl Jung propuso la existencia de patrones universales en el inconsciente humano, ¿ok?
llamados arquetipos, ¿sí? Él creía que los seres humanos tienen un número fijo de arquetipos que determinan su forma de pensar y desenvolverse, ¿sí? Para él, todo humano tenía un número fijo de arquetipos que podía listar y memorizar y que determinaban su lógica y para pensar y desenvolverse. Interesante, ¿no? Entre estos, pues destacan los principales, que son los familiares, ¿no? ¿Cuáles son los arquetipos más principales en un ser humano? Pues los familiares, que vienen siendo el del padre y el de la madre. Él también resaltó constantemente el rol de los arquetipos sociales en el comportamiento de las personas. Calificaba a Dios como un arquetipo, ¿sí? Sin profundizar en temas teológicos o religiosos, al considerarlo una figura que provee al ser humano significado y propósito de lo que está a su alrededor. ¿Ok? Entonces, eso fue como que lo primero que él, digamos, ensambló. Al final, ha existido Jung, Freud, otros psicólogos, psiquiatras, pensadores, filósofos, etcétera, a lo largo de la historia, pero en realidad, pues esa información ya estaba, ¿no? Ya estaba como tal, ¿sí? Lo único que pasó, pues es que vino alguien y la acomodó y le dio forma y creó un concepto, creó una teoría y dijo, yo inventé esto o yo desarrollé esto. Es como constelaciones, ¿no? Constelaciones familiares es una mezcla de pues, muchas herramientas, ¿sí? Psicodrama, eh, programación neurolingüística, terapia gestal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho a lo largo de la historia es que estas personas vienen y jalan del campo, del inconsciente colectivo, la información y crean, entre comillas, algo nuevo, ¿no? Es como una canción. Se hacen canciones desde hace, pues no sé, cientos de años, miles de años, pero por ejemplo en los últimos, digamos, no sé, 80 años, 100 años se han hecho famosos grupos, bandas de todos los tipos, ¿sí? Obviamente si estamos hablando de música, pues tendremos que hablar de Mozart, de Beethoven, etcétera, pero a lo que voy es que, por ejemplo, la música, ¿no? En los últimos 30 años ha habido mucha controversia, ¿no? De bandas, de rock, de metal y de otros géneros pop que han dicho que, o más bien que son acusados de plagiar los acordes, de plagiar la letra, ¿sí? De su canción, cuando hubo alguien que ya la había sacado, ¿sí? Y muchas veces ese grupo en su vida, o ese autor, o ese compositor, o esos músicos, pues en su vida habían escuchado a esa banda, o a ese grupo, ¿sí? ¿De dónde se jala esa información? Pues del campo, de la memoria, ¿sí? Y por eso, pues muchas veces hay coincidencias. A veces sí son muy descaradas, ¿no? Hay un caso muy famoso de Led Zeppelin, ¿no? De una de sus canciones, en donde el intro de una de sus canciones más famosas, pues suena a una canción de una banda, que curiosamente esa banda, pues, llegó a ser telonero de ellos en algún momento, ¿no? Entonces ahí sí como que ya no fue inconsciente, sino ya fue, fue muy, pues no descarado, pero obviamente hubo una influencia porque pues, escucharon la canción, quizá no le dieron importancia, y esos mismos acordes o ese mismo intro de la canción sirvió para que Led Zeppelin sacara una canción muy famosa, ¿no? En los 70s, ¿ok? Entonces, ejemplos de los arquetipos más famosos, bueno, aquí tenemos a la inteligencia artificial, DeepSeek, ¿sí? En el caso del héroe, por ejemplo, está Hércules en la mitología griega, supera 12 trabajos imposibles. Está Odiseo de Ulises en la Odisea, que viaja y lucha para regresar a casa, ¿sí? Tenemos a Jesucristo en el cristianismo, el cual es sacrificio y redención. Aquí tenemos un ejemplo de una película del Rey León, muchos la conocerán, a Simba, que cumple su destino como rey, ¿sí? Tenemos también el ánima y el animus, ¿sí? Que es lo femenino en el hombre y lo masculino en la mujer. Ejemplos están Afrodita, Venus, en la mitología, que encarnan el arquetipo femenino de la belleza y el amor. Tenemos a Shakti en el hinduismo,
que viene siendo la energía femenina divina y que viene siendo el complemento de Shiva, ¿sí? Y por ahí también en alguna película tenemos a Mulan, mujer que encarna lo masculino para salvar a su familia, ¿de acuerdo? Estoy volteando porque tengo aquí a la mano la información de DeepSeek. Tenemos en el caso de la sombra, el lado oscuro reprimido, algunos ejemplos como Darth Vader de Star Wars, que es la caída del lado oscuro. Nunca he visto esas películas, pero este es un ejemplo. Loki, el de la mitología nórdica, que es un dios tramposo y caótico, ¿sí? Está el arquetipo del viejo sabio, que es guía y conocimiento. Ejemplos están Merlín, ¿sí? Que es un consejero mágico. Sócrates, filósofo que busca la verdad. Este seguramente muchos lo conocen. Gandalf, el Señor de los Anillos, es un guía espiritual, ¿sale? Tenemos el arquetipo de la Gran Madre, que es nutrición y creación y destrucción. Por ejemplo, está Gaia en la mitología griega, que es la tierra como madre. Tenemos a Isis, en la mitología egipcia, que es la diosa madre protectora. Tenemos al arquetipo del embustero, que viene siendo Hermes en la mitología griega, que es un mensajero travieso. Tenemos al Joker de Batman, que es el agente del caos, ¿sí? Tiene sus películas, pero en la trilogía de Nolan, que es El Caballero Asciende, sale yo creo que una de las mejores interpretaciones que se han hecho de ese personaje ficticio. El Inocente, que es pureza y vulnerabilidad. Tenemos a Caperucita Roja, que es ingenuidad frente al peligro. Y tenemos a Forrest Gump, también famoso, de una película, que es bondad ingenua en un mundo cruel. Y para terminar, el Salvador o el Mesías, tenemos a Prometeo en la mitología griega, que roba el fuego para salvar a la humanidad. Y tenemos a Neo de Matrix, la película Matrix, el elegido que libera a la humanidad. ¿De acuerdo? Ahí está. Esencialmente esos eran los que quería mencionar. Por ahí, que si se conectan, dejen sus comentarios, saluden, hola, ¿cómo estás? Eh, denle like, compartan, lo que quieran opinar, algún tema en específico que quieran ver, con mucho gusto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es el inconsciente colectivo? Bueno, Jung propuso que además del personal de Freud, existía un inconsciente colectivo, el cual es compartido por toda la humanidad. Está formado por patrones universales, que son los arquetipos que acabo de mencionar, que influyen en nuestro comportamiento, ¿sí? El inconsciente colectivo es innato, es heredado y universal. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad no siempre es personal. El miedo a la oscuridad podría ser un residuo de las experiencias ancestrales almacenadas, ¿ok? Él usaba este concepto para trabajar conflictos profundos. Se trata de una capa profunda de la psique que contiene arquetipos que son estructuras mentales innatas y que se pueden manifestar a través de sueños, símbolos o complejos emocionales. ¿Ok? ¿Cuál pudiera ser parte del inconsciente colectivo? Bueno, hubo una época, alguna vez leí esto, no me acuerdo la fuente, pero alguna vez lo leí y me llamó mucho la atención. No sé si alguna vez les ha pasado que cuando están acostados, dormitando, de repente tienen una sensación como, no de espanto, pero como un estremecimiento del cuerpo, así como que de repente, así como que da un saltito. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Alguna vez investigué de qué se trataba eso y según eso los científicos o la gente dice que eso tiene que ver por cuando empezamos a caminar en dos patas y salimos de las cuevas de África. Hubo un tiempo en que para sobrevivir teníamos que estar en las zonas altas para que no nos comieran los animales y pudiéramos sobrevivir. Entonces, de pequeños pues, teníamos que abrazarnos como a las ramas de los árboles, ¿sí? Y aferrarnos ahí, ¿sí? Porque si te soltabas, cuando estabas dormido, pues te caías y era inminente tu muerte, ¿no? Si abajo andaban rondando, pues, algunos animales, ¿no? Entonces, según alguna vez leí que esa parte de esa reacción que tenemos, ese pequeño saltito que tenemos a veces cuando estamos durmiendo, vamos a dormir, tiene que ver con eso. ¿Sí? O sea, no lo haces cuando estás soñando, sino digamos cuando estás en el proceso de entrar en el sueño profundo, digamos cuando tu cuerpo se está relajando y a punto de dormir.
¿sí? Entonces, ese sobresalto tiene que ver con esa conexión, ¿sí? Y si lo conecto con lo que acabo de decir, pues es algo que está inherente, ¿no? En los seres humanos de un recuerdo, ¿cómo lo llamaremos? Milenario, ¿sí? Milenario, por así decir, ¿sí? Ok, entonces su primera aportación fueron los arquetipos, obviamente el inconsciente colectivo. Él también habló de la división de la psique, ¿sí? Él dividió la psique en tres partes. Antes de que se hicieran mundialmente famosas sus ideas, la psique era un concepto abstracto que muchos asociaban con el alma humana y que otros con los procesos de la mente, ¿sí? Precisamente Jung avaló la teoría de que se trataba de los procesos mentales, pero fue mucho más allá y creó una teoría de la personalidad basándose en este elemento. Para hacerlo dividió la psique en tres partes fundamentales. Número uno, el yo, ¿sí? Que es el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. ¿Sí? En cuanto al yo, determinó que se trataba de la mente consciente, mientras que el inconsciente personal lo calificó como todo aquello que no está en nuestra conciencia, pero que en algún momento pudiera estarlo. Mientras tanto, definió el inconsciente colectivo, ¿sí? Que es una especie de herencia psíquica que se produce a raíz de las experiencias y vivencias de cada ser humano. Así, Jung estableció la personalidad humana, ¿sí? O que la personalidad humana es el resultado tanto de los procesos mentales naturales del individuo como de factores externos y de las características de las vivencias que ha tenido, ¿sí? Entonces, él había conceptos que ya había, algunos mencionados por Freud, otros que ya existían en el campo en ese entonces de la psicología y psiquiatría, y él fue más allá. Sí, él era una, ¿cómo lo llamaremos? Una alma vieja, una alma sabia, sí, un alma muy espiritual, y él pudo, pues, abrir el campo, abrir el panorama, ¿de acuerdo? Otra de sus aportaciones es la de las funciones de personalidad. ¿Sí? Jung creía que la personalidad se determina por funciones como las sensaciones, el pensamiento, la intuición y el sentimiento. De acuerdo a las teorías de Jung, existen diferentes funciones que determinan la personalidad, más allá de los arquetipos y la psique. Entre ellos encontramos las sensaciones, que se definen como la acción de obtener información a través de los sentidos, así como el pensamiento, que es la evaluación de las ideas de manera tradicional. Otra función importante es la intuición, que es una forma de percepción que opera fuera de los procesos conscientes de la mente del individuo. Y por último, está el sentimiento, que no es más que la respuesta emocional ante determinada información. ¿Ok? Entonces, las sensaciones, el pensamiento, la intuición, el sentimiento, ¿sí? Les dio como que una visión más grande o más detallada, ¿sí? Básicamente esas son, obviamente tiene muchas aportaciones él como psiquiatra y dentro del campo de la psicoterapia, pero fundamentalmente son estas, las funciones de la personalidad, la división de la psique, donde entra esta parte del inconsciente colectivo, y de los arquetipos, ¿sí? Esas son como las más grandes aportaciones de Carl Jung, entre otras cosas, ¿sí? Y pues de esto era de lo que quería hablar, de Carl Jung, ¿sí? Carl Jung fue una figura muy importante y pues en la segunda parte de la plática voy a hablar de estos arquetipos y cómo se conectan con el tarot, ¿sí? Frases de sus libros muy interesantes, ¿sí? Muy interesantes, que te ponen a pensar, a reflexionar y a hacer introspección, ¿no? ¿Qué puedes hacer para estar bien o para estar, digamos, mejor en tu vida, ¿no? Eh,
Y pues básicamente hasta aquí va a llegar la primera parte de la plática. Acuérdense que ya no hago pláticas tan largas, ya son más breves, ¿sí? Ahora no va a haber ejercicio, pero en la segunda parte sí vamos a hablar sobre digamos, lo que queda pendiente por hablar de Jung, pero sobre todo la conexión con el tarot, ¿sí? Porque por lo menos yo conozco y manejo el tarot de Marsella, un tarot que pues es un tarot milenario, ya tiene 500, 600 años más que fue inventado, y precisamente eh, a través del tarot pues, se proyecta el inconsciente, ¿sí? El tarot de Marsella. Obviamente hay varios tarots, ¿sí? Pero a través del tarot se proyecta el inconsciente y a través de los arquetipos o los arcanos o las figuras que hay en las cartas, es muy interesante cómo esas cartas del héroe, del padre, de la madre, etcétera, pues te dan información de ti, te dan información de tu sistema, te dan información de tus ancestros, ¿sí? Te dan conocimiento valioso sobre ti mismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de esa parte muy interesante y algunas otras citas famosas de él, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí con la plática, dudas, comentarios, háganmelo saber, denle like, compartan, suscríbanse, activan la campanita de notificaciones. Y bueno, esto fue todo de mi parte. Muchas gracias por verme, por escucharme y pues esto es lo que me sigue motivando a seguir haciendo videos. ¿Por qué hago videos? Pues porque me gustan, ¿sí? Y porque me gusta compartir lo poquito que sé. Por ahí Jodorowsky, en el primer video que grabé el año pasado es lo que dice, ¿sí? Que compartas tu conocimiento, ¿sí? Que lo poco que sabes se lo des a los demás, porque lo que les das a los demás te lo das a ti mismo y lo que no das, pues te lo quitas, ¿de acuerdo? Bueno, pues gracias por su atención. Soy Jorge. Namaste.